Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo de Jesús Durán Ursúa. Soy de Mexicali, Baja California, México. Pretendo terminar la carrera en licenciatura en Mercadotecnia y mi matrícula es AL058151. En este tema nos piden que analicemos tres conceptos y los comparemos, cómo influyen en la sociedad, cómo se correlacionan, ¿no?, con ella. Estos conceptos son la economía, la política y la política económica. Vamos a empezar por saber qué es la economía, ¿no? La administración de la casa. La economía es la ciencia que se enfoca en la administración de los recursos disponibles que tiene una nación, en este caso, ¿no?, las formas en las que esta nación produce y distribuye el consumo, lo que nosotros necesitamos. En México pues es muy triste, ¿verdad? Pero el consumo, la producción se refiere a lo que consumimos. Pues consumimos comida, alimentos, no hacemos los suficientes alimentos, los compramos. Um, y pues de eso trata la economía. La definición es eso, es la ciencia que se enfoca en administrar los recursos de la nación, la producción, el consumo, la distribución de los bienes, y con un propósito de satisfacer las necesidades, pues, de la sociedad que conforma esta nación, ¿no? Teniendo claro eso, pues seguimos con la política, que es una ciencia que trata, pues, sobre el gobierno y en una organización de la sociedad. En este caso nosotros tenemos aquí la democracia. Y la política económica en la sociedad. Bueno, primero voy a empezar por decir qué es la sociedad, porque para que no quede un hueco ahí. Ah, la sociedad pues es fácil, ¿no? Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, viven en algún punto determinado en el mundo, ¿no?, en el mismo tiempo, y comparten pues la misma cultura y tradiciones, y pues tienen un fin, ¿no? Claro que tienen reglas, no puedes comportarte como tú quieras dentro de una sociedad. Ese es un problema muy común en este país. Pero en fin, hay que adaptarse a la sociedad. Ya en base a eso, pues la política es la ciencia que estudia el gobierno. Que valga la redundancia, pues gobierna, es la organización que gobierna la sociedad. Es la que rige las reglas y la estructura de las normas que vamos a manejar en la sociedad. La política económica, pues es la que trata de definir las estrategias que se van a tomar para poder generar riqueza y bienestar. Entonces, ese es un punto muy, muy importante, la política económica que adquiera un gobernante para el bien de la sociedad. Me pide también que comparemos todos estos conceptos y que vea cómo es que se desarrollan aquí en México. Pues para terminar rápido, vamos a ser muy puntuales. La sociedad en México, que es con lo que vamos a comparar estos tres conceptos, eh, para empezar, está muy golpeada, dañada, maltratada, pero actualmente se está sanando. Está sanando. ¿A qué me refiero con eso? Que fuimos engañados mucho tiempo, maleducados, sin acceso a información. Aquí, esta nación de México, así para hacernos una idea fácil, este, tenemos 200 años. Vamos a cumplir 200 años, porque la independencia duró un lapso de tiempo. Entonces, tenemos muy pocos años de ser una nación independiente. De ahí se vino la guerra. Pues se puede decir una ni guerra, ¿no?, una discusión para hacerlo, el movimiento de reforma, donde todavía la sociedad estaba súper golpeada, dañada, olvidada. Que eso deriva de tiempo atrás, ¿no?, cuando se tuvo la oportunidad de que la gente que en su momento se eligió para que tomara las riendas del país, en vez de preocuparse por el prójimo, se preocuparon por sí mismos. Desde ahí viene esta enfermedad que le dio a la sociedad de la que estoy hablando, ¿no? Para que quede claro ese punto.
Entonces, después de la reforma, de la muerte de Benito Juárez, se vino la revolución, otro movimiento social. ¿A qué voy? A que tenemos muy pocos años, o sea, en el tiempo de la edad del mundo, en la línea del tiempo estamos, es muy poquito el tiempo que tenemos aquí. ¿Qué forma de política adquirimos? La democracia, sí, se puso al mando del Partido Revolucionario Institucional después de la democracia. Y tiene hasta hace 2 años que se acaba de terminar el gobierno que tuvo este partido. Claro que alternaron 2 años con el Partido de Acción Nacional, que pues ya no es ese partido. O sea, eso tardaría más, ¿verdad? Pero viene de los liberadores y de los conservadores. Pues ya no son conservadores, entonces es lo mismo. Digamos que tenemos desde la revolución hasta la actualidad gobernados por el mismo grupo político, que siempre tuvo las mismas formas de política y pues que no tuvimos nada de democracia. Y la política, no hay una postura política, es una política disfrazada. Todo lo que digan pues es mentira. Y no es una exageración, claro que no, hay pues datos y hechos, y en este caso pues datos y hechos ya históricos ahorita. O sea, somos una muy triste historia, pero afortunadamente parece que tendremos un final feliz. Ah, pues de ese tiempo no puedo contar algo, que nos digan los libros o algo, pues es mentira, es una total mentira. La política, cualquier política que haya adquirido algún presidente en ese lapso que menciono, no era para beneficio del pueblo, por lo tanto, pues no se puede considerar política. Si la política trata, el fin es el bienestar de la sociedad, entonces, y esto era una farsa, pues no hay política económica, no hay democracia, no hubo nada de eso. Entonces, pues me pide en este trabajo que mencione cómo va la política en este año. Pues tuve que mencionar eso, ya sé que tenía 5 minutos, pero lo tengo que mencionar porque no se puede, se tiene que dejar claro ese punto. Vamos empezando, sí, ¿qué es el antecedente que tenemos? Pues que no tuvimos nada de crecimiento económico. Al final llevamos 200 años de saqueo, es más, 200 de la independencia para acá, 500, 400 cuando descubrieron América y España nos empezó a saquear aquí. Nos saqueó Estados Unidos, nos han seguido saqueando nuestros propios traidores a la patria. Y ha sido saqueo tras saqueo, tras saqueo, tras saqueo. Ok. Ahorita afortunadamente siguen saqueándonos, pero se está limpiando. La política que se adquirió en este año pasado, específicamente me preguntan en el 2020, pues es eso, es una limpia de la corrupción. La política que ahorita, la postura que adquirió el presidente es, no puede haber un pueblo pobre y gobierno rico. Hay austeridad republicana, que es algo de mucho alivio, satisfactorio, de orgullo, es algo que presumir. Entonces, algunos funcionarios políticos en el gobierno todavía no han querido reducir su salario, que esta austeridad republicana incluso llegó a eso. Se están vendiendo autos lujosos, gente como el Estado Mayor Presidencial, que era un insulto, y vivo. No encuentro palabras para describirlo sin pasar a ser vulgar. Pero la política que tomó por este punto, aparte de la austeridad del gobierno, en la política económica considero algo muy importante. La política económica tiene varios aspectos, la política fiscal, la política monetaria, influyen entre las dos, sí, a lo mejor quizás eso lo vemos en otro tema. Pero en la política fiscal quiero mencionar algo, un punto muy importante. Aquí las empresas no pagaban impuestos. Cuando van a la Cámara de Diputados, los funcionarios en turno, durante toda mi vida, tengo 34 años, desde que puedo tener acceso a eso, son desde los 12 o 13 años, porque
porque siempre hubo un monopolio de televisoras aquí. Era muy difícil conseguir esos debates de la Cámara de Diputados. Cada vez que subía un funcionario en turno de este gobierno, entre comillas, am, se escudaban. Incluso recuerdo una vez, nunca lo voy a olvidar, que su pretexto fue que cómo podíamos decir algunas personas lo que acabo de mencionar desde que empecé este video, si en México teníamos las personas más ricas del mundo, entonces varios, entre las más ricas del mundo, mencionaba que teníamos hasta 6, incluyendo Carlos Slim. Y tú dices, por el amor de Dios, ya, o sea, se llegó a un punto donde no hay descaro, no hay pena, no hay vergüenza, es ya por demás. Ese punto nos indica qué tan mal estábamos y qué tiene que ver con lo que estaba hablando de la política económica, fiscal que está tomando ahorita el presidente, que eran ricos porque no pagaban impuestos. A mí no me dicen, ¿quieres pagar impuestos? No me los condonan. No, o sea, me los cobran. ¿Dónde nos los cobran? A mí, a usted, a todos, durante años. ¿Dónde nos los cobran? En la comida, en medicinas. Y las medicinas y la comida no deben de tener impuestos. Nos lo venden las medicinas triple, 90 veces más caras. No necesitan poner que es el IVA, hacerlo oficial. A todo nos suben los impuestos y lo tenemos que pagar porque no podemos dejar de comer, no podemos dejar de trabajar. Entonces, todo eso, esta política fiscal derivada de la política económica que está obteniendo el gobierno actual, esta postura, ¿qué está haciendo? Les está cobrando impuestos, se está empezando, todavía no está al 100, pero se tiene esa idea. Esa es la postura de la política económica, eso es política. Entonces, ¿qué? Hay una falla en el sistema organizacional, hay que arreglarla. No pagas impuestos, papá, paga. Hay que pagar y va a salir mucha lana. Está acabando con la corrupción. Me llevaría más minutos y creo que ya me pasé. Pero la política que está teniendo el presidente es la cual debe ser. En la política monetaria vamos a subir, el PIB va a aumentar, vamos a subir, se está teniendo dinero como nunca antes y lo mejor de todo, no nos estamos endeudando, no se han pedido préstamos millonarios al Banco Internacional, no se ha pedido nada de dinero y a pesar de esta pandemia que nos está yendo muy mal y aumentó la crisis y nos está teniendo estancados, se ve un rayo de luz muy esperanzador. Entonces, este es un tema muy interesante, sí, muy interesante, pero sí hay que ser muy claros y no tratar de engañarnos. Claro que el tema nunca dijo lo contrario, estuvo muy bien planteado, muy bien distribuido, a grosso modo, pero bien. Entonces, a cualquier aspirante a licenciatura, ingeniería, pues tiene que tener estos puntos bien establecidos. Y sí, vuelvo a repetir, no hay que engañarnos con falsos sistemas políticos que se aplicaron, no se aplicaron. O sea, se aplica o no se aplica y no se aplicaron. Es una mentira. Es como pagar impuestos, que supuestamente algunas empresas pagaban impuestos y te toca tal por ley y pagas tanto porque te condenan. No vale, no pagaste. Aunque te digan, aquí tengo el papel donde sí pagué, sí, pero es un peso. O sea, o 2 o 3 X cantidad. No es lo que corresponde, no es lo correcto. Entonces no nos engañemos y si aspiramos a ser profesionales, estos puntos son los que tenemos que tener muy fuerte en nuestra formación académica.